Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Aquí estamos en otro programa de Para que el mundo crea. Gracias por sintonizar, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Confío en que le va a ser de mucha bendición, de mucha inspiración. Estoy llegando de una gira por múltiples ciudades. Tuvimos que cubrir 2, 3, 4, 5 ciudades en esta gira, presentando la Biblia del Pescador, edición Liderazgo. Estoy emocionado por lo que está sucediendo con el lanzamiento de la Biblia del Pescador, edición Liderazgo. Y confío que aquellos de ustedes que ya la tienen también estén contentos. Por otro lado, estoy feliz de estar con ustedes aquí en el día de hoy, compartiendo no solamente testimonios y experiencias, sino también la palabra del Señor. Hoy vamos a comenzar con, una serie que va a durar 2 programas. Lo hemos llamado Su historia es una de triunfo. No estoy hablando de la historia de otra persona, estoy hablando de la suya. Y estoy diciendo que su historia de usted es una historia de triunfo, es una historia de victoria, es una historia de bendición. Y no importa cómo usted interprete lo que está sucediendo, yo estoy hablando de la intención de Dios. La intención del Señor es producir victoria, producir bendición en todo lo que a usted le está sucediendo y en todo lo que a usted le está ocurriendo. Un comentario en torno a lo que hemos estado haciendo en estos días, entre viaje y viaje, entre conferencia y conferencia. Hemos tenido reuniones con pastores en cada una de las ciudades a donde he ido. Casi que hemos puesto como condición para aceptar estas invitaciones que se realicen durante el día estos encuentros pastorales. En algunos han sido grupos de 15, 20, 30 pastores, pero hemos tenido algunas reuniones de 100, 150 pastores en alguna de las ciudades. Y eso realmente ha sido impresionante. ¿Qué es lo impresionante? La manera en que la gente está abrazando la nueva edición de la Biblia del Pescador, la edición Liderazgo. Ya ustedes saben que esa Biblia fue diseñada originalmente para el cristiano común y corriente, pero ahora ha surgido una segunda edición y esta edición ha sido ampliada con muchísimo material, introducción a cada uno de los libros de la Biblia, más cadenas de versículos, 50 cadenas de versículos sobre el tema del liderazgo, 16 artículos sobre el tema del liderazgo, 16 artículos. Y además de todo eso, también se le añadieron más palabras a Mar Adentro y muchas otras cosas que la va a descubrir en la medida en que se relacione con ella. Así es que, ya sabe, Biblia del Pescador, edición Liderazgo. En el día de hoy, vamos a subir al púlpito para escuchar este tema de su historia es una de triunfo. Vamos allá, escuchemos la palabra y regreso para orar. Estos maravillosos acontecimientos que comenzaron con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y luego con el Señor subieron los discípulos al aposento alto. Allí pasaron algunas cosas. Tomaron la cena con el Señor y se instituyó
instituyó la Santa Cena, que la iglesia practica hasta el día de hoy. Amén. Allí el Señor Jesús lavó los pies de los discípulos. Eso debe haber sido impresionante a la creación entera. El universo debe haber contenido su aliento al ver a Jesús ceñirse una toalla para lavar los pies de los apóstoles. Algo debimos haber aprendido de eso. El viernes estuvimos recordando la crucifixión de nuestro Señor. El viernes estuvimos celebrando que Cristo había muerto y había entregado su vida por nosotros. Hoy domingo tenemos que alabarle por su resurrección. Gloria a Dios. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo debe ser un hecho muy importante para usted. No solo porque Él resucitó, pero porque esa resurrección es la garantía de que nosotros vamos a resucitar. ¿No es cierto, iglesia? Vamos a resucitar. La Semana Santa es una semana trágica desde la perspectiva humana. Pero la resurrección le dio un vuelco total a esa semana. Le dio significado. El apóstol Pablo dijo que si Jesús no hubiese muerto y resucitado de entre los muertos, entonces nuestra fe sería vana. Mas no es vana, porque la resurrección es un hecho histórico. Es verdad, Jesucristo resucitó. Aleluya. Entonces, la Semana Santa es una historia de triunfo. Diga, es una historia de victoria. Es de triunfo, no de fracaso, sino de triunfo. Ese sería el tema si yo tuviese que ponerle un nombre a este sermón. Su historia es una historia de triunfo. No importa lo que usted vea hoy, y no importa cómo se sienta, no importa las circunstancias que les rodeen. Yo pretendo sostener en este día que su historia, la suya, es una historia de triunfo. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Versículo 14, capítulo 2. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. A ver, estamos leyendo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Mas a Dios gracias, diga gracias conmigo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Es importante esa expresión. Yo creo que debemos todos subrayar siempre. El pasaje nos dice que Él nos lleva a veces en triunfo. Él dice que nos lleva siempre en triunfo. El siempre debe ser enfatizado porque lo de triunfo ya llega a adormecernos el oído. Es tan a menudo que la gente dice que estamos en victoria. Es tan a menudo que respondemos bien, gracias, y usted, que pierde total sentido. Sí, llamamos a Dios Señor, como hablamos del señor Pérez o el señor Rodríguez o el señor Gómez, ¿no es cierto? Y pierde el significado la palabra Señor. Y estos conceptos también pierden el significado. A veces la iglesia llega a relajarlos. Sonríe que Cristo te ama y ni sabemos por qué sonríe. Pero sonreímos, ¿sí? Y hay que sonreír. Levante las manos y alabe a Dios. Y uno, para que no digan que no. Levanta las manos y dice cualquier cosa y gritamos aleluya. Y muchas expresiones pierden el sentido. Así es que en el día de hoy, en lugar de enfatizar en triunfo, enfatice en siempre. Usted puede, subraye siempre y digámoslo una y otra vez.
el cual nos lleva siempre, conmigo fuerte, siempre en triunfo. Aleluya. Por lo tanto, en el día de hoy, al analizar nuestra vida, si me quebré la pierna, tengo que decir, Él me lleva siempre en triunfo. Dígalo conmigo, en triunfo, siempre. ¿Sí? Si el médico me diagnosticó cáncer, tengo que decir, Él me lleva siempre en triunfo. Pero diga siempre. Él me lleva siempre en triunfo. No a veces, sino siempre. Si perdí la casa, tenemos que decir, Él nos lleva, sí, siempre, en triunfo. Aleluya. Si mi esposa me dejó, si mi esposo me mandó la demanda del divorcio, tengo que confesar, Él me lleva siempre, otra vez conmigo, siempre en triunfo. No importa la circunstancia, Dios se encarga de que en todo ambiente descubramos que Él nos lleva en triunfo. Cuando las circunstancias son buenas, positivas y hermosas, Él está en control y me lleva en triunfo. Cuando las circunstancias son adversas y difíciles, Él está en control, dígame, y me lleva en triunfo, porque Él nos lleva siempre en triunfo. Dios no pierde el control, Él sigue en absoluto control. Nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar. ¿En cuántos lugares? En todo lugar el olor de su conocimiento. Eso es poderoso. Él manifiesta el olor de su conocimiento. Los hijos de Dios huelen a Dios. Huelen a Dios. Estábamos celebrando un culto. Estábamos en un segundo piso y nos ocurrió una cosa muy extraña, muy extraña. Nunca antes me había ocurrido algo así. Nunca después he vuelto a vivir una experiencia de esa naturaleza. Era una vigilia. Habíamos decidido adorar en aquel lugar por toda la noche. En el primer piso había una tienda de colchones. Se llamaba La Casa del Matres. Y junto a ese lugar, una escalera amplia hasta el segundo piso, donde estábamos teniendo la vigilia. Un aposento alto. Allá estábamos, adorando al Señor. No sé cuántas personas, tal vez habían 200 personas en aquel lugar. La adoración era hermosa. Y en algún momento hicimos un alto para que hermanos expresaran sus peticiones. Una señora estaba allí por primera vez en esa reunión y dijo que quería la oración por su hijo. Ella dijo que su hijo estaba apartado del Señor, dijo que su hijo estaba en vicios y que ella no tenía idea de dónde podía estar Dios aquella noche. ¿Dónde estaba su hijo, aquella noche? Que pidiéramos por su hijo. Y como una de las tantas peticiones, las presentamos delante del Señor. Orábamos a Dios. La noche avanzaba y de madrugada, en medio de cánticos, unos jóvenes que pasaban frente al lugar subieron la escalera. Llegaron allí y se ubicaron la parte de atrás para vernos adorar al Señor. Y terminada la adoración, orábamos y ese joven se me acercó y me dijo: ¿por qué ustedes huelen así? Y yo le pregunté, ¿a qué se refiere? Y dijo, íbamos pasando por la acera, mi amigo y yo, y este grupo, eran 3 o 4 más. Pero
Mi amigo y yo nos dimos cuenta que por la escalera bajaba un olor intenso, rico, sabroso que nos atrajo. Así que subimos la escalera para ver qué era lo que olía así. Y el olor sale de ustedes. Mientras ustedes cantan, ese olor baja por la escalera. Nunca en mi vida había vivido eso. No ha ocurrido después. Pero ese muchachito era el hijo de la señora que estaba allí. Lo que Dios hizo, extraordinaria la manifestación del Señor. No siempre sentimos esos aromas. Yo no los sentí. Yo no me enteré siquiera. Yo estaba allí, yo no sentí nada. Pero los jóvenes testificaban que ellos sentían el olor. La oración que hicimos por la petición de aquella mujer no fue diferente a las otras peticiones. No hicimos una oración especial. Fue la misma oración que se hizo por todo el mundo. Pero nosotros podemos testificar en el día de hoy, Dios escucha nuestra oración. Dios escucha, aunque yo no sienta nada. Podemos saber que Dios nos oye y saber que el Señor nos responde. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Diga aleluya. Si yo tengo que traducir esto de alguna forma, yo tengo que decir en el día de hoy que Dios dice ánimo. Iglesia, tenga ánimo, porque hemos sido escogidos por Dios. Iglesia, tenga ánimo, porque hemos sido llamados por Dios. Amén. Iglesia, tenga ánimo, porque Dios nos ha capacitado. ¿Y qué tiene que ver capacitación con este pasaje? Que si en los lugares en los cuales usted se desenvuelve, las escrituras dicen que va a dar el olor de su conocimiento, es que Dios le ha capacitado para dar su olor. Dios le ha capacitado para bendecir. Dios le ha capacitado a usted para que gente le conozca a través de usted. Eso es lo que quiere Dios hacer, provocar que gente le conozca a Él a través de usted. Ese conocimiento de Dios se esparce en la medida en que la iglesia vive. Ni siquiera en la medida en que la iglesia hace teología. Es en la medida en que la iglesia vive. Mientras la iglesia avanza, el mundo conoce a Dios. Qué hermosa responsabilidad. En el día de hoy, levántese por encima de las limitaciones. Levántese por encima de los problemas y levántese por encima de los gigantes. El triunfo está asegurado. Yo recibo preguntas a menudo en los programas radiales, en los programas de televisión, en eventos donde se le pide a la gente que formulen preguntas y hay preguntas que se repiten una y otra vez. Algunas de ellas ya aburren. Pero hay preguntas como esta. Por ejemplo, la gente siempre quiere saber si la prueba viene de Dios, viene del diablo o es consecuencia natural. Pastor, ¿usted cree que es por mis acciones que me ha llegado todo esto? ¿Fui yo quien arruinó mi matrimonio? ¿Fui yo quien arruinó mis finanzas? ¿Fui yo quien dañó mi vida? ¿O fue el diablo? La gente quiere saber si fue natural. La gente quiere saber si fue el diablo. La gente quiere saber si fue Dios. Pastor, ¿quién envió esta prueba? ¿El diablo? ¿O fue Dios? De repente,
todas las anteriores. De pronto la mejor respuesta sería: muchas cosas en su vida llegan como producto de la naturaleza. Usted iba muy aprisa y chocó. Usted se pasó el semáforo en rojo y tuvo un accidente. ¿No es cierto? Usted come mucha grasa y le subió el colesterol. Sí, entonces dañamos nuestro cuerpo, dañamos nuestro entorno, dañamos nuestro ambiente, dañamos nuestro matrimonio y luego preguntamos por qué esto sucedió. ¿Se habrá metido el diablo? ¿O es un plan de Dios? Todas las anteriores. Cosas malas ocurren porque yo cometo errores. Cosas malas ocurren porque el diablo es un oportunista y se mete. Cosas malas ocurren porque Dios las usará para manifestar su gloria en nosotros. Aleluya. Hay gente que ve en la vida solo lo natural. Viven peleando con gente, ¿sí? En el trabajo, en la oficina. Viven peleando con la competencia, en el matrimonio. Celosas, celosos de todo el que mira a la esposa o al esposo. Es una tragedia. Todo el tiempo siempre hay una mujer que está interesada en mi marido. Siempre hay un hombre que la miró de cierta manera y están todos incómodos. ¿Sí? Viven viendo las circunstancias y pelean con gente. Otros ven al diablo. ¿Sí? El diablo me quiere quitar el marido. El diablo quiere destruir. Yo reprendo al diablo y entran en ayuno y en oración y le caen a palo al diablo. Y hacen bien. Nunca le tome pena al diablo. Ve, cuando yo escucho a alguien predicando y dice, no le echen al diablo la culpa de todo, yo digo, sí, échesela. Échesela. Aunque no la tenga, échesela. Por sinvergüenza. No le tenga lástima. Él no le quiere bien. ¿Sí? Él está planificando en su contra. ¿Para qué defenderlo? Yo lo declaro culpable de todo. Y lo reprendo. Pero si usted se queda en las circunstancias y en la gente, se está quedando muy superficialmente. Debemos entender que detrás de las circunstancias hay un demonio con un pensamiento bien organizado, atacando y tratando de dañar su vida. Pero si se queda allí, todavía se queda muy superficial. Dios quiere que veamos más allá de las circunstancias. Y Dios quiere que veamos más allá del diablo, porque detrás del diablo está el soberano. Él tiene todo bajo control y utiliza al mismo diablo. Y utiliza las circunstancias y utiliza los ambientes. Israel llegó a la frontera de la tierra prometida. Para eso salieron de Egipto, para entrar a la tierra prometida, ¿no es cierto? La promesa había sido, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué es eso de que fluye leche y miel? Bueno, que era tierra de abundancia, que habían cabras sueltas por los montes con las ubres llenas de leche. Y que habían miles de palmas de dátiles y la miel datilera corría por los troncos, fluía leche y miel. Era tierra de abundancia. Dios le había dicho, los voy a llevar allí, esa es la tierra que les voy a dar. Cruzaron el desierto, llegaron a Cades Barnea, estaban ahí, ya al umbral de la bendición. Solo había que cruzar, entrar y poseer. Entonces a Moisés se le ocurrió, 12 de nosotros deben entrar y reconocer la tierra. Lleguen, denos un informe y una estrategia para ir a poseer la tierra. El informe llegó en dos partes.
un joven llamado Josué y otro llamado Caleb dieron un informe positivo. Los otros 10 dieron un informe medio raro. Dijeron, la tierra es fértil, hay mucho fruto, es en efecto tierra que fluye leche y miel. Lo que dijeron fue, en eso Dios tenía la razón. Pero, siempre que hay un pero, cada vez que Dios habla y usted le pone un pero después, la cosa se complica. Sí, es tierra codiciable, da mucho fruto, fluye leche y miel, hasta ahí vamos bien. Pero los hombres de esa tierra son muy fuertes, son grandes. Es más, hay algunos que son hijos de Anac, de los gigantes. Nos ven como langostas, no del mar, como insectos. Y nosotros a nuestros propios ojos nos vemos insignificantes delante de ellos. Esa tierra se traga a los seres vivientes, se los comen. Y eso lo corrieron a oídos del pueblo. Josué y Caleb dijeron, la tierra es buena, es fértil, fluye leche y miel. Y a esos hombres los vamos a vencer, porque más podemos nosotros que ellos. Josué y Caleb estaban conscientes de que el Dios Todopoderoso estaba de su lado, que esa era la tierra que Dios les había entregado y que nada impediría que ellos la pudieran conquistar. Cuando Josué y Caleb dijeron eso, ¿usted sabe cuál fue la reacción del pueblo? Los querían apedrear. Apedrémoslos. Vamos a matar a estos dos bandidos que nos quieren meter a la tierra esa para que nos coman los gigantes y nos trague la tierra. No quisieron entrar, y por extraño suceda, parezca, aunque esa tierra era la voluntad de Dios para el pueblo, aunque esa era la tierra prometida, aunque para eso habían llegado allí, se dejaron llenar los oídos de palabras negativas. Se dejaron llenar el oído de palabras diferentes a la palabra de Dios. Tenemos que poner filtro a nuestros oídos. Por favor, diga amén. Tenemos que poner filtro a nuestros oídos. Porque el diablo sabe que la fe viene por el oír, pero también la duda. La incredulidad también viene por el oír. Eso de que perdemos las buenas costumbres, ¿por qué? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Se daña nuestra vida por lo que oímos. Prestamos nuestro oído a la gente que habla en contra de la voluntad de Dios. En Números, capítulo 13, versículos 32, 33 dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra. Oiga, hablaron mal de la promesa de Dios, hablaron mal del plan de Dios, hablaron mal del propósito de Dios. Dios tiene para nosotros un propósito de paz y nosotros lo difamamos. Dios tiene para nosotros un propósito de prosperidad y nosotros lo difamamos. Dios tiene para nosotros un propósito de bendición y nosotros lo difamamos. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer. O sea, se lo imaginaron. Eso de a mi parecer no es otra cosa sino, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo invento, eso es lo que yo diseño. A nuestro parecer, como langostas.
y así le parecíamos a ellos. No hablaron con ellos, no le preguntaron a ellos, pero se imaginaron: nosotros nos vemos como insectos y ellos nos ven como insectos. Nos van a aplastar, nos van a destruir, sin saber que la victoria estaba garantizada por el Señor. Oyeron la palabra de desánimo, oyeron la palabra de frustración y la repitieron. Entonces Dios está declarando que nos da paz y nosotros decimos que es todo problema. Dios nos está diciendo que nos prospera y nosotros decimos que esto va de mal en peor. Dios está diciendo que está con nosotros y nosotros estamos diciendo que nos ha abandonado. ¿Por qué difamar? ¿Por qué hablar mal del plan de Dios para con nuestras vidas? El plan de Dios para usted no es destrucción. El plan de Dios para usted no es pecado. El plan de Dios para usted no es frustrante. El plan de Dios para usted es de triunfo. Y de triunfo en triunfo, dele gloria al Señor. Y de victoria en victoria. Y de bendición en bendición. Era la voluntad de Dios que el pueblo entrara a la tierra prometida. Pero retrasaron el plan de Dios para con ellos. ¿Quién los retrasó? ¿El diablo? Pues sí. Las decisiones de ellos, pues también. Pero sobre todo eso, el Señor se glorificó. Piensen esto por un instante. Mientras que Josué y Caleb tuvieron un enfoque positivo, y obviamente Moisés también, el pueblo no creyó. Josué y Caleb no podían entrar solos, porque el plan de Dios era que el pueblo entrara. Así es que Josué y Caleb se tuvieron que ir con el pueblo a vagar por el desierto. ¡Qué injusto! ¿Por qué Josué y Caleb tenían que pagar las consecuencias? No, no es justo. Moisés, Josué y Caleb debieron haber entrado. Dios tiene un plan más maravilloso. Siempre que hay pecado en el pueblo, se detiene el avance. Usted recuerda lo que sucedió cuando la hermana de Moisés y Aarón entró en un culto de chisme. Curioso, porque el chisme era mentira solo en 1%. El chismecito era, Dios no solo habla a Moisés. Miriam, María, dijo: a mí también Dios me habla. ¿Qué se han creído? Que solo a Moisés le habla. ¿Se creen que él es el único siervo? Él no es el único siervo de Dios. Aquí estoy yo, que también soy sierva de Dios. Aleluya. Y a mí el Señor también me habla. Quedó leprosa y fue echada del campamento. Y mientras ella estuvo leprosa y fuera del campamento, la nube del Señor no se movió. El pueblo no avanzó. No hubo crecimiento, no hubo avance, no hubo desarrollo. Hubo que esperar hasta que el corazón de aquella se corrigiera, hasta que la gracia de Dios la alcanzara, hasta que la misericordia de Dios la sanara. Y entonces ella se integró nuevamente al pueblo y la nube del Señor avanzó y continuaron adelante. Se da cuenta que la calcomanía esa que llevan algunos en los autos que dicen: Dios y yo somos mayoría, es falsa doctrina. Esa idea de yo por mí mismo puedo, yo no necesito a nadie, yo me basto a mí mismo, soy autosuficiente, no es verdad. Necesito la iglesia, necesito a mis hermanos, necesito trabajar en conjunto, necesito que ustedes oren por mí y yo orar por ustedes, necesito que me supervisen y supervisarlo, necesito esta relación. Dios nos diseñó para vivir en comunión. Aleluya.
No puedo quedarme aislado. Tengo que integrarme al cuerpo de Cristo, porque el plan de Dios en esta época es con la iglesia. Se supone que usted diga amén con entusiasmo. Es con la iglesia. Ese es el plan del Señor para con nosotros. Utilizarnos, manifestarse, obrar a través nuestro. ¿Quién puso los gigantes allí? ¿Por qué en esa tierra de bendición tenían que haber gigantes? Porque Dios quería sacar el máximo del potencial de su pueblo. Y cuando aparecen los gigantes y cuando aparecen los problemas, cuando aparecen las dificultades en su vida, Dios extrae el máximo del potencial de usted. Nos conviene enfrentar a los gigantes. Nos conviene enfrentar las circunstancias difíciles, porque la resistencia, como en el gimnasio, nos da músculo. Aleluya. Sí, hay que empujar la resistencia, y mientras más la empujamos, más nos fortalecemos. El Señor nos fortalece. Dios saca provecho de las situaciones difíciles y problemáticas. De regreso con ustedes en tiempo de oración. Estos minutitos vamos a dedicarlos a orar. Si usted no se ha comunicado con nosotros, nuestro número telefónico es el 305-228-9697. Lo repito, 305-228-9697. Llame para la oración, o a través de las redes sociales simplemente escríbanos, envíanos su mensaje y su petición. Yo quiero orar por cada una de esas peticiones que van llegando. A las gentes, a las personas que han estado comunicándose con la oficina y preguntando cómo puede obtener una copia de la Biblia del Pescador, edición Liderazgo, ya la puede adquirir a través de las redes sociales, ya sea en lifeway.com o Amazon. Todos saben cómo acceder a Amazon. Vaya allí y escriba Biblia del Pescador, edición Liderazgo, y va a poder obtener una. La experiencia está siendo maravillosa. Señor Dios, queremos venir delante de ti para orar por toda esta gente que ha estado llamando, los que se han estado comunicando, los que han estado escribiendo. Hay tantas peticiones, tantas urgencias. Yo te pido, Señor Dios Todopoderoso, que te glorifiques en la vida de cada uno de ellos. Bendice, Señor, con paz. Bendice, Señor, con armonía. Bendice, Señor, con tu toque, con tu ministración, y provoca milagros, provoca cambios en los corazones. Toca profundamente el corazón, la conciencia de tu pueblo, y bendícelos ahora. Señor mío, es importante que podamos orar así los unos por los otros y saber que tú nos escuchas y que tú nos respondes. Te glorificamos y te damos gracias por contestarnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. O en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.